Voy a reubicar. Pero... Un abrazo para todos, fuerte en la distancia. Y voy a hablar un poquito, no voy a extenderme mucho, a hablar más que todo cosas puntuales y prácticas sobre esto que nos tiene diezmado a todo el mundo. Y yo creo que ya todos somos un poquito expertos. Bien, ¿qué fue lo que pasó con este virus, del coronavirus? Lo primero y más importante es que los coronavirus siempre los hemos tenido todo el tiempo. El problema es que la mayor parte, un 15% de los catarros que nos dan todo el tiempo son por coronavirus, pero son infecciones. Voy para allá. El problema son estas que se han salido de... Traerme el control. La cuestión es que desde el 2002 empezó la primera epidemia, que fue el SARS, luego el MERS y hoy la que tenemos de COVID-19. La cuestión es que ¿de dónde se originó? Pues ya más o menos sabemos todos que el reservorio natural es el murciélago. Es un intermediario hoy que se supone que es el pangolín. Hay comentarios por ahí sobre de dónde se originó. Pudo haber sido creado en un laboratorio. Los biólogos moleculares y genetistas dicen que es imposible crear ese virus en un laboratorio, que tuvo que haber salido definitivamente de un animal porque comparten el 98% del material genético que el mismo del SARS. Ahora, la cuestión es ¿por qué se propaga tan rápido esto? ¿Por qué es tan contagioso? La cuestión es que se ha demostrado que por cada persona que le da la enfermedad, 2 o 4 más, hasta 2 o 4 más personas la pueden padecer. Pero hay un estudio coreano reciente, publicado hace un par de semanas. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Ellos estuvieron en una iglesia donde existen 2,000 personas, de ahí la contagiosidad se originó tanto como 7 a 10 personas por cada infectado. Entonces, eso de decir que 1 o 2 nada más es bien difícil sostenerlo. De ahí la otra cosa es en cuanto a quiénes afecta más. Sobre todo afecta más a las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque tienen un problema que se llama inmunosenescencia, que es que las defensas están bajas, bastante bajas en comparación al resto de la población, y por eso la mortalidad en estas personas puede llegar hasta, bueno, en Italia, la mortalidad ha llegado hasta el 15%. En el resto del mundo la mortalidad anda como 2-3% y en algunos lugares también puede llegar hasta el 10%. Entonces decir que no es tan malo, que no es tan mortal tampoco, porque sí puede tener una alta mortalidad. Ahora, la cuestión es que de la cantidad de personas a la que va a afectar, el 40% les va a dar una enfermedad leve, como un catarro. A otro 40% les va a dar una neumonía leve, pero que se puede manejar en la casa. Y el 20% restante, de ese 20%, el 15% van a necesitar hospital. Y de ese 20%, el 5% son los que terminan en cuidados intensivos. Entonces, ese es el problema con este tipo de virus, que pues cada vez vamos sabiendo cosas nuevas. Por ejemplo, los tres síntomas más importantes son fiebre, tos seca, a veces dolor de garganta y cansancio o sensación de falta de aire. Pero también recientemente se ha publicado que la pérdida del olfato y la alteración del gusto pueden ser parte de lo mismo. Y al doctor Llanes que continúe con una perspectiva que parece que no la tenemos considerada así tan a simple vista como es el caso de la disciplina que maneja el doctor Fuentes. Como todos sabemos, la parte nasal, boca, todo esto está altamente involucrado, pero desconocemos de otras áreas del cuerpo humano donde está también altamente afectado. ¿Qué nos puede comentar, doctor Llanes? Un saludo para todos, un abrazo. Retomando lo que dijo Américo respecto a la sintomatología, por ejemplo, él habló de síntomas que salen fuera de lo común como la anosmia. La anosmia no es más que la pérdida de la olfacción. Casi todos los estudios han salido de los chinos, después de los italianos, después de los españoles, y hoy los norteamericanos, pues con el caos que se ha desencadenado ahí en Nueva York. Los chinos demostraron que afectaban algunos receptores de la mucosa nasal. Entonces, estos receptores
también se encuentran en otros órganos como el corazón, los intestinos y también la masa encefálica. Dentro de las preguntas que se hacen o que hace el equipo epidemiológico para poder clasificar, por ejemplo, a los pacientes que son positivos COVID, además del antecedente de fiebre, de dolor de cuerpo, de síntomas respiratorios, también este estudio de la anosmia ha servido para incluir dentro de esas preguntas si el paciente ha presentado problemas de olfacción, si ha presentado trastornos del estado conductual también, o inclusive debilidad muscular o convulsiones. Entonces, esto es importante porque en estos pacientes con esta sintomatología recabada en pacientes que todavía aparentemente son asintomáticos, podemos sospechar con mucha mayor antelación si estos van a desarrollar la enfermedad y máxime si han estado expuestos a un grupo o a una zona donde se ha cercado o se ha hecho un cerco epidemiológico también, pues, ¿verdad? Ahora, el COVID-19, lo que genera, digamos, a nivel sistémico es una respuesta inflamatoria desorganizada, tremenda, pues, y la fase terminal, digamos, es el órgano más comúnmente afectado localmente es el pulmón. Por eso es que estos pacientes cuando les da la forma grave, porque ya los genetistas han determinado que hay varias cepas del mismo COVID-19, entonces cuando da la forma grave podría afectar también la mecánica ventilatoria y estos pacientes requieren usualmente de soporte ventilatorio en terapia intensiva. Pero casi todos los estudios se han, digamos, enfrascado en que el problema final es el pulmón, pero con respecto a la deficiencia o al distrés respiratorio. Pero han dejado por aparte el fenómeno de la anosmia y de la posibilidad de que este virus también pueda provocar una encefalitis por contagio, pues por coronavirus. Y a través de la mucosa nasal, a través de una estructura que se llama el tracto olfatorio, otra estructura de la base del encéfalo que se llama la sustancia perforada anterior y otra estructura a nivel del tallo o tronco cerebral que es el bulbo raquídeo, y es donde se supone que se concentra todos los centros cardiorrespiratorios, se sospecha de que la encefalitis o la diseminación de la infección hasta esas estructuras podría estar provocando, antes de que genere un daño terminal en el pulmón, una deficiencia respiratoria. Y que eso predisponga a que haya fallo en la función respiratoria sin antes haber afectado directamente los alvéolos, provocar trastornos inflamatorios que a la postre van a generar lo que se llama una fibrosis pulmonar, que es una enfermedad que deja secuelas y que limita de alguna manera y de forma sustancial también la calidad de vida de los pacientes en su periodo de convalecencia y en el resto de su vida, por supuesto, ¿verdad? Porque se quedan con un pulmón funcionando al 30, 40%, pues, ¿verdad? Como que si solo tuvieran un pulmón nada más. Entonces, dentro de esas preguntas, la pérdida de la olfacción, los problemas de debilidad muscular, la historia de convulsiones, o los trastornos conductuales que de repente se presenten, ¿verdad? Eso podría de alguna manera ayudar a hacer un diagnóstico con mayor antelación, ¿verdad? En cuanto al tratamiento también, se ha salido una serie de manejos, ¿verdad? Que ustedes saben, como toda enfermedad nueva, es decir, todavía no tiene que pasar varias fases, ¿verdad? Para que pueda ser aplicado también en el humano. La enfermedad y el caos no ha dado tiempo, entonces se ha tenido que probar inclusive en enfermos terminales que ya están con neumonías bien desarrolladas, con terapia ventilatoria de soporte y con aminas, pero saben que ya van a morir casi, ¿verdad? Han autorizado a las familias y ahí han demostrado que, por ejemplo, al final, y esto hace poco acaba de salir en un artículo que se lo puedo mostrar, dicen, por ejemplo, que los esteroides, los corticosteroides,
Es decir, no están funcionando como realmente se creía, ¿verdad? Y ellos utilizan más que todo el grupo de los españoles una combinación de medicamentos antivirales, así como los que se ocupan también para los pacientes con cáncer, ¿verdad? Utilizan el lopinavir con el ritonavir oral más interferón beta 1B de manera subcutánea. Utilizan también el lopinavir más ritonavir oral más interferón más alfa 2 beta por nebulizaciones, y el remdesivir, que es un profármaco, es decir, esto lo dan por vía endovenosa. Es un profármaco, quiere decir que cuando entra al organismo, ahí hay enzimas que lo metabolizan y lo transforman en la forma activa que va a provocar el efecto terapéutico, pues, ¿verdad? Y con esto se ha demostrado de que los pacientes suelen mejorar. De hecho, en la Universidad de Johns Hopkins, allá en Estados Unidos, hicieron una prueba en un paciente terminal, o sea que ya no iban a perder nada. Ya estaba ya ventilado en terapia, estaba hipotenso prácticamente, entonces autorizaron el utilizar este medicamento y el paciente mejoró, ya teniendo ya el daño pulmonar, ¿verdad? Igual también en Italia se hizo esta misma prueba con unos chinos que llegaron a Italia, y creo que fueron los primeros, y mejoraron también. Igual la Sociedad de Cuidados Intensivos Española ha tomado como parte del protocolo este tipo de terapia antiviral para el manejo sustancial de esta infección viral. Pues. A mí me llamó la atención el término interferón. Ha sido como discutido, que lo habían llevado los médicos cubanos, que no había funcionado, que sí, que no, pero igual el tema del ibuprofeno y una serie de cosas que pues se manejan a nivel de rumor, calle, y no está enteramente definido. Quiero decir algo al respecto, Julio. Mira, acuérdate que en las redes sociales, como pueden servir para bien, pueden servir para mal, y lo que abunda más es la rumorología. Un 70-80% de lo que están en las redes sociales es pura rumorología. Pero lo que te estoy diciendo yo ha sido, bueno, no ha pasado la fase 4, pues que es en humanos, ¿verdad? Porque está muy temprana todo esto, o sea, no tenemos ni 4 meses, pues, pero se ha hecho experimentos en animales, y la fase 3, que es en monorhesus, en macacos, y inocularon, de hecho, el virus en el macaco, lo contagiaron y le aplicaron este tipo de terapia, y el mono pues mejoró, ¿me entiendes? Yo solo quería agregar con lo que decía César. Realmente en la paciente embarazada es una situación muy parecida a una persona no embarazada. De hecho, el embarazo no tendría que variar mucho en cuanto a manifestaciones, a presentaciones y complicaciones. De hecho, en la embarazada normal, llamémosle así, aquella paciente que no tiene nada agregado, hasta el momento no se ha presentado situaciones críticas. Sin embargo, en China reportan 2 estudios que hicieron allí, en donde hay 2 grupos de casos, de 9 y de 8 pacientes, en las cuales se presentó la enfermedad, y todas evolucionaron bien. Llegaron en un grupo, llegaron a tener lo más neumonía, pero que no hubo necesidad de ventilación, y que evolucionaron de tal manera que lograron tener sus bebés y evolucionaron bien. Eso es lo que se espera en la embarazada. Por lo general, donde uno tiene un poco más de temor es en la embarazada que tiene agregada algo de patología, llámese diabetes, hipertensión, problemas de riñón, problemas renales, o incluso tenemos embarazadas que tienen VIH positivo, y que son las que más se están cuidando para que no vayan a desarrollar esto. Pero yo estaba leyendo que, si bien es cierto, los chinos mencionaban que era más un problema de una neumonitis intersticial,
pero lo que se ha logrado identificar también que se está presentando como un evento trombótico, microtrombótico, es decir, hay una enfermedad, o mejor dicho, un trastorno inmunológico que es el síndrome de anticuerpo antifosfolípidos, que es una variedad de un trastorno hematológico que se presenta en algunas personas y que tiene mucha relación con este evento del coronavirus, que se está dando fenómenos muy parecidos. De hecho, se está incorporando en el manejo, así como decía César, que aparte se dan antivirales, también se le está agregando heparina de bajo peso molecular. Y están usando ya sea flaxiparina, clexane o bemiparina, cualquier tipo de heparina de bajo peso molecular, y están teniendo buenos resultados. Con el interferón no mucho, pero sí con este cambio, incluso están usando esteroides como la metilprednisolona, que sí se han visto bastante mejoría. Incluso los españoles están usando la ozonoterapia, ¿verdad? Y han tenido muy buenos resultados y no han tenido que meter a ventilador a las pacientes, ¿verdad? Y ese es un cambio que se ha estado dando en el camino, porque esta enfermedad ha dado pie para ir probando bastantes esquemas de tratamiento y bastantes medicamentos que están llevando a tener buenos resultados. No como lo decían los chinos, porque yo soy de la idea que los chinos nos han pajeado a todos, ¿verdad? Los chinos han hecho cosas que no las recomendaban, sin embargo, en otros grupos las han usado y les ha ido bien, ¿verdad? Por eso es que yo soy del pensamiento que esto es algo tramado, ¿verdad? No es tan natural como se dice. La teoría del complot. La teoría de la conspiración. Es que es muy porque este coronavirus, que si bien es cierto, es nuevo, pero he estado viendo ahí que tiene componente del SARS, un 80%, un 79% de los nucleótidos del SARS y un 50% del MERS. Entonces, como que es una combinación de los dos estos y surge el nuevo, y que nadie tenía conocimiento, nadie sabía de eso, ¿verdad? Y ha venido a dar una serie de problemas a nivel mundial, y este ha sido más contagioso, que ese es el problema que tenemos, que es altamente contagioso, aunque la mortalidad pues, podría ser un poco baja comparado con los otros dos tipos de virus, pero sí es muy contagioso. Y lo que hemos aprendido ahorita por el momento es que en los pequeños, en los niños con asma, estos niños usualmente no se complican demasiado. Hay una 5% menos de los pacientes con esta condición de los asmáticos que se complican, muy raro, y no se sabe por qué. Pero el problema es que la fisiopatología de esta enfermedad es una entidad que estamos aprendiendo ahora. Es una enfermedad sistémica, una enfermedad inflamatoria sistémica que no solamente afecta, como todos lo estamos diciendo, los pulmones, que también afecta muchos cuerpos, muchas partes del cuerpo. Y desafortunadamente, a las personas que más sufren, el 5% de esta población es la persona de edad de 60, 80 años y mayores. Y los pequeños, que yo solo los veo mucho con asma, probablemente no sufran mucho. No se sabe por qué. Probablemente porque se han expuesto al coronavirus y tienen defensas, pero eso no se sabe porque no hay evidencia de eso. Hay una teoría que si se puede hacer examen de sangre y obtener los anticuerpos que se producen cuando estos niños o estas personas sufren de este coronavirus, de esa manera se puede hacer un diagnóstico más preciso de cuál es la inmunidad mundialmente. El problema es que ahorita, como es una infección viral nueva, la gran cantidad de gente, la gran mayoría de gente en el mundo no tiene esos anticuerpos. Sería muy bueno sacar un estudio de exámenes de sangre para probar si hay anticuerpos dirigidos a este virus. Y eso nos daría una mejor perspectiva hasta cuántas de estas personas están protegidas
La otra cosa que también aprendimos de esta población de China es que aparentemente hay dos tipos de virus que se han desarrollado desde que empezó en China. El virus que le han llamado el virus de coronavirus o COVID-19L y el COVID-19S. Y aparentemente el tipo L es el que más afecta y más muerte causa. Lo que se ha sucedido después de Europa y en América es que la mayor cantidad de virus que se ha descubierto es el S, que es el que tiene menor causa dañina. El problema es que como no sabemos cuál es el anticuerpo que se desarrolla y hacia cuál virus es el que se ha desarrollado, ese gran problema que la gente no sabe cuál es el virus que está afectando diferentes partes de los Estados Unidos, América Latina, Canadá, etc. Y por esa razón, el poco conocimiento que tenemos ahorita y los tratamientos que ustedes han oído en la internet, no han sido aprobados porque no hay evidencia absoluta. O sea, casos que se han aislado, que se han mejorado con ciertos medicamentos, pero no hay una evidencia que nos diga, de estudios, que nos diga que esta medicina es propia para este virus. Exacto. Y la situación que hay una evidencia importante es que la única cosa que ahorita podemos hacer es lo que se está haciendo en muchas partes del mundo, el aislamiento de las personas. Es la única, porque si ustedes aplanan la curva, si se logra aplanar la curva, en vez de irse mucho para arriba, se aplana en una forma horizontal. Esa es la única manera que se puede tener el virus. Alguien había dicho que la capacidad de infección de este virus es una persona puede infectar hasta 2 personas. Eso es lo que sabemos nosotros. Pero también sabemos que hay estudios que dicen que hasta se puede infectar, una persona puede infectar hasta 10 personas. Y esa es la situación que si no se aísla esta cosa ahorita, si las personas no se aíslan, esto va a perpetuarse. Y no sería una sorpresa para todos que todos los países que no han aislado, no han hecho ese aislamiento, eso va a perpetuar por mucho más tiempo. Y esa es la cosa que toda la gente está haciendo porque realmente el tratamiento de este virus ahorita, a lo que estamos en este día, no hay una evidencia exacta que trabaje muy bien. Y ese es el problema. So, ahorita lo que tiene que ser fase 1, fase 2, es aislamiento de esta persona. Si no se aísla y se propaga en la población general, y, especialmente en América Latina, en El Salvador, que no hay una salud pública adecuada, que no hay un estatus socioeconómico adecuado, esta situación va a matar a mucha más gente que en otros países. Y estamos estamos en la misma situación en todos los países del mundo. No importa que sea un país de primer mundo, un país de tercer mundo, todos estamos en la misma situación. Y, por ejemplo, acá en Canadá, es una situación que ha hecho que el aislamiento social es importante y la gente lo sigue de esa manera. Tenemos casi 28,000 casos ahorita. Se han muerto como 500 gente, pero es la situación de que nosotros tenemos que aplanar esta curva para que no se vaya muy alto. Y esa es la situación que sucede en todo. No hay otro tratamiento. Ahorita el tratamiento que existe, que hay casos reportados, que respondió al interferón, que respondió a la hidroxicloroquina, a la cloroquina, a los antivirales que mencionaron antes, esos son casos reportados, pero no son datos que nos pueden decir a nosotros, esto va a responder, esta medicina va a ser buena para esta persona. No hay estudios suficientes para decir eso. Son casos reportados y lo tienen que hacer de esa manera, casos reportados y nada más. Gracias a Dios esta persona mejoró, pero no hay evidencia absoluta por ninguna de esas medicinas hasta el momento. Perfecto, perfecto. César, ¿querías comentar? Sí, gracias por tu intervención, Néstor Cisneros. Yo por eso mencionaba de que no habían pasado las 4 fases para que la FDA las aprobara, pues de hecho esa fase probada era en monorhesus y ahí se dieron cuenta de que efectivamente había mejorado y luego
en un paciente casi terminal, pues, pero así como tú decís, son, digamos, hasta casos, los case report, ¿verdad? O casos casi anecdóticos. Ensayos. Sin embargo, no tenemos todavía suficiente tiempo para hacer, digamos, una recomendación basada en datos científicos que nos den certeza, pues. Por ahí escuché también lo de la curva de contagio, ¿verdad? Y platicábamos extra salón, que más o menos está en relación con el periodo de incubación del virus, que anda entre 0 y 2.5 días. Por eso es que se ha dado más o menos 15 días como el mayor rango de poder de virulencia, pues, para contagio, ¿verdad? Y por eso decía Néstor Cisneros que es importante el resguardo domiciliar, es decir, el confinamiento, el distanciamiento social, para que ese periodo pase y luego se dé la menor posibilidad de contagio. El problema, como tú decís, es que hay países que son vecinos nuestros, que todos sabemos que no han seguido esas recomendaciones, y entonces existe la posibilidad, una vez que se aperturen también las fronteras, etcétera, y se vuelva a la normalidad, que hayan rebrotes, es decir, que podamos reinfectarnos y continuar esto hasta el infinito, pues, o sea, como quien dice, igual como han pasado en las otras pandemias en el mundo, ¿verdad? En el siglo XIII o en la influenza de los españoles, etcétera, ¿verdad? Esto se va a ir replicando de manera exponencial, y por eso es importante el aislamiento. César, yo no sé, tocaste un tema que me trae a la mente algo que me comentó Oscar Gómez acerca del ciclo o el periodo de contagio que tiene un paciente de esta enfermedad. Y también, como tú lo mencionabas, fuera de cámaras, el doctor Sabla tenía una perspectiva distinta en el tratamiento con los niños. No sé si es propicio abordar ese punto ahorita. Claro, Roberto. Buenas noches, Néstor, mucho gusto y qué bueno saber que tenemos aquí un inmunólogo, Sí. alergólogo pediátrico. Ojalá y no te metan en todo este embrollo, porque indirectamente y casi directamente está relacionado, especialmente en el tema inmunológico. Yo soy gastroenterólogo pediatra y nosotros no tenemos un acercamiento tanto con este tipo de pacientes, pero pues hacemos pediatría y también muchas de las preocupaciones de la familia son los niños, justamente. Hay algunas diferencias en niños. Antes quería, para ponerte en autos, 190 casos tenemos ahorita, el día de hoy. 140 activos, 7 fallecidos, 43 recuperados y esto es importante porque el análisis en cuanto al número de pruebas puede ser clave para poder ver si estos números realmente son reales y ahí podemos discutirlo. Hay 10.191 pruebas realizadas hasta el momento, que me parecen muy pocas para 7 millones de habitantes que somos en El Salvador. Creo que estadísticamente deberíamos de estar haciendo por lo menos unas 1.000 o unas 2.000 pruebas diarias aquí para poder tener realmente la certeza. Vea un mapa más amplio de eso. Entonces, cuando estamos viendo estos datos del gobierno y a los que estamos ahí, pues yo creería que tenemos muchísimos más casos y que incluso hemos sentido que estas 2 semanas se ha desbordado un poco el tema. Hay médicos infectados. Nosotros en el Hospital Bloom, yo trabajo en el Hospital Bloom, el miércoles se recibió un niño con una masa en el cuello que venía de Zacatecoluca. Lo refirieron al hospital como una masa del cuello, a descartar tuberculosis.
¿verdad? Entonces los residentes lo recibieron, venía ya con un poco de dificultad respiratoria, lo intubaron, lo ventilaron y lo pasaron a la UCI directo sin hacerle la prueba de coronavirus, porque, y ahí vamos, el sistema en el hospital no se hace la prueba. Tenés que llamar al ministerio para que lleguen a hacer la prueba. Entonces, después ya estando en cuidados intensivos, le hicieron la prueba, salió positivo, el niño falleció. Y es lamentable porque si revisamos las series de niños en China, hay 3 series, una de 20, otra de 34, otra de 9 lactantes. Ellos no tuvieron ningún niño muerto en China. Entonces, realmente nosotros ya tenemos un niño muerto. El cuadro clínico, los niños no se enferman tanto. La mayoría de niños son asintomáticos. El periodo de incubación, que usualmente es de 14 días en promedio, en niños puede ser más largo, puede ser hasta 24 días y eso les permite ser portadores del virus, siendo asintomáticos en un gran porcentaje de niños, y si les da leve casi a la mayoría de los lactantes o los niños menores de 2 años, sí les da, pueden enfermarse de forma crítica y arriesgar su vida. Y nosotros realmente en el hospital solo hemos tenido eso. Hay otro niño que entró sospechoso, intubado, pero el diagnóstico final fue una neumonía bacteriana. Eso es la única experiencia en el Hospital Bloom que yo les puedo compartir para que ustedes tengan la apreciación. Entonces, en cuanto a esa pregunta es importante, porque los niños, siendo portadores, pueden contagiar a los adultos, a los abuelitos, y este tema de contagio. Se cree que porque los niños no tienen esos receptores que son las células de la enzima convertidora de angiotensina, que es una de las probabilidades de por qué los niños no se enferman. Desde el punto de vista inmunológico, creo que también puede haber una explicación. Y en el tema de los anticuerpos, como decía Néstor, es complicado porque no hay estudios, este es un virus nuevo, es una enfermedad nueva. Tenemos de enero para acá, no hay suficientes datos recolectados como para poder ver. Lo que se sabe es que la IgM, por ejemplo, que es uno de los anticuerpos, sube al día 11 y la IgG al día 12 o 13, y más nada sabemos de la respuesta inmunológica, que si si tenés la infección vas a quedar inmune, no lo sabemos. Si te da la infección te va a volver a dar, no lo sabemos todavía, y eso pues limita realmente todo esto. Entonces, esos son algunos de los puntos claros. Y como decía Néstor y como han dicho todos, aquí hay que, la prevención es importante, hay que quedarse en casa. Hay 2 maneras de estrategias que han sido exitosas. Taiwán, por ejemplo, es uno de los países más exitosos que ha abordado muy bien la pandemia. Ellos llegaron a tener solo 50 casos, pero es un tema cultural, como decía Néstor, Latinoamérica es diferente. O sea, vos le decís a la gente aquí, miren, usen mascarillas, no usan. Yo que veo mamás, yo en mi oficina no las dejo entrar si no llevan mascarilla. Ahorita estamos trabajando de forma limitada, solo recibimos 5 niños, todos, hay un triage en mi clínica, o sea, una evaluación de riesgo. Si los vemos con riesgo, pero aquí no sabemos si la mamá te va a decir la verdad, ¿verdad? O los papás te van a decir la verdad, les tomamos la temperatura a los papás y nos protegemos porque no hay de otra, ¿verdad? Como yo parezco astronauta ahí en mi oficina ahorita, y en el Bloom estamos, yo como gastroenterólogo estoy trabajando por turnos de llamadas, y si me toca atender a uno de estos chicos, que esperemos que no, ¿verdad? Porque es una enfermedad más de adultos.
Endoscopía en el Bloom no estamos haciendo. Hay un protocolo de endoscopías y es basado en triage. O sea, si son de bajo riesgo, pero realmente no estamos haciendo endoscopías por el tema del manejo de la vía aérea, ¿verdad? La aerolización que tiene. El que más sufre ahí es el anestesiólogo, ¿verdad? Porque lo tiene que intubar y todo eso. Todos estamos en riesgo. Nosotros estamos en la fase de transmisión local, comunitaria. Ahorita todos somos enemigos, todos somos contagiosos, todos tenemos que asumir que tenemos y que todos somos sospechosos y eso es importante en estas próximas 2 o 3 semanas. Tener clara la medida de aislamiento social, usar la mascarilla, etc. Semanas, aunque el abordaje ahorita de la cuarentena es que los mandan 5 días y les hacen la prueba que es PCR en tiempo real de hisopado nasofaringio y a ver, y aún así la sensibilidad de esa prueba no es del 100%. Así es. Puede ser negativo. Eso me gustaría que a lo mejor lo toques, Néstor, tú que sabes del tema ese inmunológico. Eso es importante porque la primera semana de que se contagia una persona, la sensibilidad de esta prueba no es muy buena, aproximadamente 50-60%, incluso puede ser negativa, pero la sensibilidad incrementa en la segunda semana casi al 80-85%. Y si la combinas las pruebas serológicas con los anticuerpos, con el PCR, así le dicen, PCR. Si lo combinas los dos, la sensitividad de estas dos pruebas llega al 95-98%, usualmente a las 2 semanas. Ese es el gran problema que hemos estado teniendo aquí en Canadá y en la provincia que yo vivo, que aquí las personas tienen que ser... tienen que tener el test, el examen. Y el problema es que incluso aquí en Canadá no se le hace a todo el mundo, bien limitado, personas que son sintomáticas o personas que han sido expuestas con una persona que ha sido confirmada con el COVID-19, con COVID-19. Y esas son las personas, o la cantidad de pruebas que se hace acá en Canadá son bien selectivas. ¿Y por qué es eso? Porque hay, si hace a todo el mundo, si todas las pruebas se le hace a todo el mundo, el problema que va a ser, no se puede hacer eso. En general no se puede hacer. Y me imagino en un país como El Salvador, con los escasos recursos, también no se puede hacer. No se puede hacer en los Estados Unidos, no se puede hacer en Europa. Se tiene que hacer una prueba epidemiológica para todas esas personas a las cuales son sintomáticas, que han sido expuestas al COVID-19 o COVID-19, esas personas se están haciendo las pruebas. Si la persona durante el tiempo de cuarentena, cuando se ha expuesto, se va a su casa, esta persona tiene que estar en su casa, no se le permite que salga ni siquiera al patio. Y si la persona se vuelve sintomático, esta persona habla al Ministerio de Salud acá, el Ministerio de Salud llega a su casa y le hace las pruebas. Y eso es lo que se hace acá. En la provincia en que yo vivo, la cantidad de gente que ha sido con la prueba positiva son como 150, 160 personas. Hasta la fecha, 4 de ellas han muerto. Y eso es lo que queremos hacer, porque lo que nosotros esperábamos para este momento es que nosotros tendríamos aproximadamente como 1,000 personas que eran positivas, y de esas personas un 20% necesitaba estar admitidas al hospital, 5% en cuidados intensivos. No se ha visto eso ahora, pero es por esa situación. Yo quisiera hacer más pruebas. Nosotros no tenemos la habilidad en mi clínica, en el hospital, la habilidad de hacer pruebas a ninguna persona. Es el Ministerio de Salud que tiene que hacer eso, porque ellos tienen que confirmar los resultados. Y esas pruebas los resultados se están dando todos los días. Y la situación al final de cuentas es que el Ministerio de Salud sabe que no te puede decir, mira, a todos los doctores, hagan la prueba a esta gente, porque no lo va a hacer, no se puede hacer. El laboratorio de aquí de esta provincia no va a tener la capacidad de hacerlo, y tenemos que seleccionar las personas adecuadas.